Amados hermanos en el Señor, hay atributos que Dios nos da dentro de la iglesia, pero hay atributos que la iglesia se toma solo, se los da solo sin que Dios se los dé. Uno de ellos es juzgar a las personas según la apariencia. De eso quiero hablarles con la palabra de Dios hoy, pero antes quiero abrir con un testimonio propio que yo lo he visto. Hace 10 años atrás había un joven que Dios le curó de una enfermedad y el joven fue llamado al ministerio de pastorear cuando tenía 19 años. Fue invitado este varón de Dios a predicar un culto en una iglesia muy hermosa. Y en esa iglesia yo en ese tiempo era miembro de esa iglesia yo. Llegamos y me fui a la cocina donde las hermanas preparaban bocadillos para recaudar fondos y empecé a comprar bocadillos. Una hermana que tenía unos 30 años de andar en el camino del Señor me preguntó: ¿y quién te está pastoreando? El varón que va a predicar. Y se asomó a la puerta y miró al muchacho de rodillas orando. Me dijo ella: 6 meses le doy a ese varón para que pueda estar en el ministerio. Cuando ya él conozca a una joven dentro de la iglesia, se la va a robar y hasta ahí va a llegar el ministerio. Para la gloria del Señor, 8 años y medio más tarde, el varón se casó con una líder de la iglesia, un matrimonio muy noble, un ejemplo para nosotros los miembros, que hoy soy miembro de esa iglesia, un ejemplo para nosotros. Ya 10 años más tarde, este varón fue investido como pastor ministro porque ha tenido un testimonio de amor y un trabajo entregado a Dios y un testimonio hacia la iglesia. ¿Por qué les digo que la iglesia se coge atributos que no son de ella de juzgar? Porque juzgar no es de la iglesia. De la iglesia es seguir al Señor y caminar en su presencia. Dice, voy a citarles 2 textos bíblicos, Romanos capítulo 2 del versículo 1 al 3. Dice que no tiene disculpa quien quiere que juzgue a los demás, quien quiera, dice literalmente la palabra, porque cuando juzgamos a los demás, dice la palabra de Dios, hacemos precisamente lo que juzgamos. Léalo. Romanos capítulo 2, versículo del 1 al 3. San Mateo capítulo 7 en su versículo 1 dice: no juzgues para que no seas juzgados, porque con la misma manera en que tú juzgas a los demás, serás juzgado. Con la misma medida serás medido. O sea, que el atributo de juzgar solamente es de Dios. Al menos que cumplamos con lo que la palabra del Señor nos dice. Ahora sí voy a leer la palabra del Señor. Capítulo 7, versículo 24 del Evangelio de San Juan. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Nosotros juzgamos según las apariencias. Y cuando juzgamos según las apariencias, nos llevamos unas sorpresas muy grandes. No estoy hablando, hermanos, de que hay mucha gente que quiere que uno se acople a lo que él hace y quiere que uno apruebe lo que él hace. Estoy hablando de juzgar según las apariencias. Porque nosotros vemos lo exterior. Nosotros no vemos lo interior de las personas. Entonces nosotros juzgamos por apariencia y no conocemos realmente la virtud interior de aquella persona o la desventaja interior que tiene aquella persona. En el libro primero de Samuel, en su capítulo 16, Dios quiere poner un rey porque el pueblo está pidiendo rey. Y Dios
manda a Samuel a escoger entre los hijos de Isaí. Y Samuel empieza a ver las apariencias, a ver la hermosura, a ver la grandeza de aquellos hombres. Pero había un muchachito que andaba pastoreando y a este tuvo que esperarlo Samuel para escuchar la voz de Dios. Libro segundo de Samuel, capítulo 16 en sus versículos 6. Voy a leer el 6 y el 7. Aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová está su ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mires su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, Dios, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Ahora sí ya vamos tomando las cosas más en realidad como deben de ser. Dice la palabra del Señor que nosotros miramos las apariencias, literalmente lo dice su palabra. Nosotros miramos las apariencias y no miramos el corazón. Dios mira las apariencias de la persona, pero también mira el corazón. Nosotros como seres limitados, por eso damos un juicio según las apariencias de la persona. Aquella hermana no estoy diciendo que pecó, sino que ella juzgó la apariencia de aquel joven de 19 años, flaquito, hincado de rodillas orando. Y Dios estaba viendo el corazón de aquel joven que estaba de rodillas orando y lo había escogido para ser alguien en su reino, para ser dirigente de iglesia en su reino. Por eso le dice Dios a Samuel: tú miras las apariencias, yo miro el corazón. Eliab era un hombre robusto, fuerte, hermoso en parecer, pero el corazón de él no estaba preparado para ser el rey de Israel. ¿Qué nos aconseja la palabra del Señor para que nosotros no caigamos en estos juicios apurados, estos juicios que terminan a veces perjudicando nuestra propia vida espiritual? Dice la palabra del Señor, estoy con Eclesiastés capítulo 7, con la Biblia Reina Valera. Dice la palabra del Señor. Capítulo 7, en su versículo 20 voy a leer de la palabra del Señor. Eclesiastés 7:20 dice: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Empecémonos a ubicar. ¿Por qué nosotros no podemos juzgar a los demás? Porque nosotros no habemos ninguno que sea justo y que no peque. El único hombre que hubo en la tierra que no pecó se llama Jesucristo, nuestro Rey de Reyes. Cuando se cumple la profecía de Isaías, capítulo 7, versículo 14, Isaías 7:14, he aquí yo enviaré una madre virgen que dará embarazada y dará a luz a un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Dios hecho hombre en medio de nosotros, en el cual Dios nos dio la salvación. Por eso el mismo Jesucristo, nuestro Rey, le dice en Juan: ustedes juzgan según las apariencias, porque Él mira el corazón del hombre. No juzgues según las apariencias. Nosotros tenemos que ser muy cuidadosos, tenemos que tomar en cuenta las cosas. Cuando alguien, yo tengo un sistema, cuando alguien me platica una cosa de la iglesia, entonces yo le digo: ¿está seguro de lo que me está diciendo? Sí, me dice. Sí, porque si a mí me preguntan, le digo yo, ¿que quién me dijo? Voy a decir que usted. No, hermano, no lo haga. Entonces ahí me doy cuenta que estás mintiendo. Si tú me platicas una cosa a mí y tú estás seguro que lo que me estás diciendo es correcto,
Cuando a mí me lo pregunten, yo voy a decir, Fulano me lo platicó. ¿Y cuál es el temor? Entonces, como no hay ningún hombre justo en la tierra, ni uno que no peque, nosotros debemos de saber, entender la gracia y la misericordia del Señor. Sigue la palabra aconsejándonos, sigue la palabra de Dios aconsejándonos. Tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan, para que no oigas a tu siervo cuando dice mal de ti. Está entendiendo lo que dice la palabra. Que tampoco inclinemos nuestro corazón a las cosas que se hablan. Miren, hermanos, una cosa es que tengamos que justificar el pecado que otro lo está cometiendo y nosotros por amistad lo cubramos, y otra cosa es no aplicar nuestro corazón a las cosas que se dicen de los demás. Por experiencia propia, me he encontrado con circunstancias y situaciones en lo que dañan a las demás personas porque nosotros no fuimos capaces de, ¿cómo le diría?, de investigar o de llegar a la verdad. Cuando Dios le da a través de Moisés a los jueces, de Deuteronomio capítulo 1, versículo 16, una de las cosas, se lo voy a leer para la gloria de Dios, porque esto es mejor leído para la gloria de Dios. Gloria al Señor. Le dice, entonces mandé a vuestros jueces diciendo, oí entre vuestros hermanos y juzgad justamente entre el hombre y su hermano y el extranjero. No hagáis distinción de personas en juicio, así al pequeño como el grande. Oiréis, no tendréis temor de ninguno, porque el juicio de Dios y la causa que os fuere difícil la traerás a mí, le dice Moisés a los jueces. Ahora, no hay que hacer distinción. Miren, en las iglesias está el que se enseñorea de la iglesia. El que hay que obedecer porque él fundó esa iglesia, tiene 40 años de estar en esa iglesia, tengo 40 años de ser cristiano, y según nosotros, por el tiempo que tenemos de ser cristianos, es que somos los mejores. No es así. Siempre el pastor o el que dirige la iglesia tiene que escuchar al anciano viejo, porque según por sus años que ha tenido en el camino del Señor, Dios le da ese privilegio de que tienen que escucharlo y se vuelven los caciques de la iglesia. Tenga cuidado. Pasan otras situaciones que es importante hablarlas ahorita. Si tú a veces en los mismos temas doctrinales, tú no estás de acuerdo con ese tema doctrinal y la iglesia tiene que, y como eres el cacique de la iglesia, todos tienen que aceptar tu sacrosanta voluntad, porque según tú es la voluntad de Dios. Y a veces vamos en contra de la misma palabra de Dios. Tenga mucho cuidado, mi amado hermano. Tenga mucho cuidado. Porque esto es un poco peligroso para nuestra vida cristiana. Querer enseñorearnos de las iglesias que los pastores hagan aquí. Conozco iglesias que los que se enseñorean de la iglesia cambian un pastor, ponen otro pastor y nunca hay un pastor bueno con ellos, porque el problema lo tienen ellos, no el pastor que llega. Es cierto que hay personas, hermanos, que realmente están equivocadamente en el ministerio. Que el pastor está sentado escuchando predicar y está predicando uno que no es pastor. Eso es real. La gloria sea para Dios. Pero nosotros los cristianos, los que creemos en Él, tenemos que ser cuidadosos. ¿Qué dice la palabra del Señor? Que hay que escuchar al uno, escuchar al otro, escucharlos en el juicio. No podemos omitir una opinión sin antes escuchar a la persona ofendida. Tampoco dice, ¿qué es lo que dice aquí? Tampoco des tu corazón a todo lo que se cuenta por allí, dice la palabra del Señor. Estoy leyendo Eclesiastés 7:21. Dice, tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que hablan, para que no oigas a tu siervo cuando dice mal de ti. Ahora escuche, palabra de Dios, mire, aquí está la Biblia, no estoy inventándolo, ábrala.
Eclesiastés 7:22 dice, oiga bien, porque tu corazón sabe que tú también dijiste mal de otros muchas veces. Aleluya, aleluya, gloria al Todopoderoso. ¿Cuántas veces has jugado a tu prójimo? ¿Cuántas veces has dicho mal de otro? Dice esta palabra de Dios, versículo 22. Porque tu corazón sabe que tú también dijiste mal de otros muchas veces. Este es un problema dentro de las iglesias, hermanos, que termina dañando la estabilidad y la vida cristiana. Aprendamos a convivir y a caminar en el camino del Señor. Entre tantas cosas, mis amados hermanos, que he pasado en la vida, yo soy de las personas que si alguien me pregunta sobre una situación que me pasó, no tengo ningún problema en sentarme y explicarle cuál fue la situación y cómo sucedió, y trato siempre de decir lo correcto para cuando tenga yo que responder con lo correcto. Trato de ayudarme yo solo, siendo sincero. Les voy a platicar algo que me sucedió hace 16 años. Hace 16 años tenía yo mi estabilidad laboral con la cual ayudaba a mi familia, pero había una situación que resolver y hubo un tiempo que no pude resolverla. Entonces yo escapé porque tenía que escapar. Estoy hablando de una situación de hace 16 años. Me mudé a otro país, no llevaba dinero. Del país donde estaba me mudé a otro país, no llevaba dinero. Me quedé sin poderme comunicar con mi familia, sin poder hacer nada. Dormía en los cementerios, comía de la basura cuando llego a de un amigo que vende frutas y a veces está alguna que se le fregó alguna parte, entonces la va a botar, le corto lo bueno y me lo como, ya queda, es mi costumbre. No es que no tenga con qué comprar, si él me las regala. Y recuerdo ese tiempo, hay veces cuando estoy así se me ruedan lágrimas, entonces, ¿y qué le pasa? Entonces yo le platico a él la situación, ¿verdad? Él me estima, nos estimamos mucho en el amor del Señor. Es cristiano de otra denominación evangélica y yo también lo estimo en el amor del Señor. El tiempo pasó cuando llevaba como unos 15 días durmiendo en el monte, sin ropa, sin bañarme. Se me fue creciendo la barba, el pelo se creció, ya a los 20 días ya yo andaba como un indigente en la calle. Comía, dormía donde hallaba lugar, comía de lo que hallaba lugar. Y gloria a Dios porque hoy Dios me ha dado la oportunidad de vivir una vida diferente, pero no, solo quiero platicarles. Llegué a una iglesia del pueblo muy querido, yo lo estimo mucho ese pueblo. Llegué a esa iglesia y me quedé en los asientos de atrás porque yo ya era un indigente, ya mi cuerpo, sin bañarme, yo hedía, mi ropa, mi pelo pegajoso, ya era un hedor que echaba mi cuerpo. Y llegué a esa iglesia, me senté en los asientos de atrás, esto es fuerte lo que les voy a decir, me senté en los asientos de atrás de la iglesia. Y pasaba desapercibido, hay un indigente sentado en la parte de atrás del asiento. A medio culto se levantó una señora muy bien vestida, de un aspecto como que tenía dinero. Me tomó de la mano y me dijo, venga para adelante, me dijo. Yo no veo en usted, me dice un hombre de la calle, veo una persona de bien. Me tomó, me sentó en los asientos de adelante, luego me dio de comer. Ella no vio al indigente hediondo, harapiento. Ella vio algo diferente en mí.
En 21 días comí bien. Y ya comidito, ya bien comido, ya dormí siempre en los rincones donde dormía, pero ya mi cuerpo ya había encontrado la satisfacción. Luego, gracias al Señor, mi esposa ya me contactó y ahí estaba y siempre me ayudó, como siempre me ha ayudado. Pero para todo yo era un indigente, que no me dejaban arrimarme. A veces cuando me arrimaba al lugar donde estaban las verduras malas, que yo quería buscar algo para comer, la gente me miraba con desprecio y me rechazaban. Hubo quien me dijera: ay, deje, no esté revolviendo la basura, me la va a revolver. Gloria a Dios, son cosas que uno pasa en la vida. Pero por eso les digo, juzgar según las apariencias es una situación muy tremenda. Dice San Juan capítulo 7 en su versículo 51, dice la palabra del Señor: ¿juzga acaso nuestra ley a hombres si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? ¿Me entiende? Aquí es cuando está en el juicio del Señor Jesús. Llega Nicodemo, le dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos: ¿juzga acaso el hombre nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Tenemos nosotros que ser esos cristianos que cuando vamos a dar un juicio en contra de una persona, tenemos nosotros que primero conocer, hermano, sus cosas. No estoy hablando de que muchas veces la gente quiere que nosotros nos apeguemos y que entendamos y que aprobemos el pecado que están cometiendo. Esa es otra historia. Como les digo, a veces hasta temas doctrinales toman para hacer estas cosas. ¿No están de acuerdo con un tema doctrinal? Entonces nosotros como cristianos tenemos que estar de acuerdo con ellos, porque si no se molestan. Defender esta palabra me ha traído problemas dentro de la iglesia. Se los digo en el nombre del Señor. Porque hay cosas que quieren hacerlas de otra manera y yo les digo, si no está en la Biblia, no lo voy a obedecer. Porque lo que no está en la Biblia no puedo, pero lo que está en la Biblia sí te lo voy a aceptar para la gloria de Dios. Está bien nuestros análisis, nuestras teologías, nuestro todo, gloria a Dios por ello. Pero esta palabra, nuestra enseñanza debe de partir de la palabra de Dios. Como les digo, he tenido dificultades dentro de las iglesias, no solo dentro de las iglesias, por defender la palabra de Dios. Lo que es palabra de Dios es palabra de Dios y esto no tiene nada que reprimirse. Pero nuestro pensamiento y nuestra manera de pensar tiene que ser sometido a un juicio. No se enseñoreen de las iglesias, que nadie de nosotros ha dado la vida por la iglesia del Señor. Uno solo murió por todos y la vida está en Él. Y delante de Él nos vamos a presentar un día en el tribunal de Cristo, que ya les he predicado de esto. Los cristianos nos vamos a presentar en el tribunal de Cristo a recibir los galardones del Señor. Y los que no son cristianos, que andan solo como lobos vestidos de ovejas, se van a presentar también en frente de Cristo en el trono blanco, que también ya les he predicado. Aquí todos vamos a responder al Señor, grandes, pequeños y chicos, todos llegaremos delante del Señor. Así es que hay que tener cuidado con nuestra vida cristiana. Solo termino leyéndole Romanos 2. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que esté, tú que juzgas, que en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Más sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según la verdad. Y piensa esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás al juicio de Dios. Estoy leyendo literalmente Romanos capítulo 2. Mucho cuidado, mis amados hermanos, mucho cuidado siempre que hago estas cosas, que grabo predicaciones, lo hago para la gloria de Dios y lo hago con el deseo de ayudarle a caminar en la vida cristiana. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Vienen otras prédicas que ya están preparadas. Para la gloria de Dios serán
subidas al canal de YouTube y que Dios me los siga bendiciendo de manera muy especial.